privatizar el ejido, despojar sus recursos naturales, el cobre de la reforma del campo peñista. Una vez concluidas las llamadas reformas estructurales del 2013, reforma energética, reforma fiscal, reforma educativa, reforma laboral, reforma de telecomunicaciones y reforma financiera, es decir, las reformas requeridas por los intereses corporativos transnacionales, Enrique Peña Nieto arrancó el año 2014 con el anuncio de que ahora le tocaba al campo su reforma estructural. En efecto, el pasado 6 de enero, en un acto priista-cenecista, el presidente Peña Nieto informó del arranque de un proceso de diálogo y consulta con los productores agropecuarios y organizaciones campesinas del país para una reforma de gran calado, según ellos, para el campo mexicano. Inmediatamente diversas voces independientes del movimiento campesino advirtieron de 5 graves amenazas de la llamada reforma del campo peñista, a saber, 1. Privatización acelerada del ejido y la comunidad bajo el pretexto de desburocratizar y simplificar los procedimientos establecidos en la ley agraria desde 1992 a raíz de las contrarreformas salinistas. 2. Profundización del modelo fallido de libre comercio y de soberanía de las corporaciones transnacionales después de 20 años del fracaso del Telecán en la agricultura a través de las negociaciones secretas y firma del Tratado Transpacífico, TPP. 3. Continuidad y profundización del modelo agotado de Revolución Verde a través de la autorización de siembra comercial de cultivos transgénicos y el reforzamiento de una agricultura de agroinsumos químicos de alta emisión de carbono y baja resiliencia frente al cambio climático global. 4. Profundización y generalización del despojo y depredación de los recursos naturales de ejidos y comunidades a través de las concesiones, expropiaciones y o compra-venta de tierras y territorios para el establecimiento de megaproyectos de muerte, ya sean mineros, hidráulicos, eólicos, gaseros, petroleros, turísticos, inmobiliarios o de cualquier otro tipo. Y 5. Profundización de la desigualdad y pobreza en el campo y continuidad del fallido enfoque asistencialista de combate, entre comillas, a la pobreza rural y de la utilización de los recursos públicos para fines político-electorales y para el control del descontento social. Frente a estas voces de advertencia, numerosas organizaciones campesinas hicieron caso omiso de las amenazas implícitas en las pretensiones gubernamentales al impulsar su, entre comillas, gran reforma para el campo, e incluso se sintieron satisfechas y confiadas con el anuncio presencial del pasado 5 de marzo en Colima, en la reunión de arranque de la consulta para la reforma del campo, en el sentido de que, comillas, no se iba a modificar el actual mandato constitucional respecto a los diferentes regímenes de propiedad de la tierra y que no se buscaba privatizar el ejido y la comunidad. Sin embargo, la realidad es más terca que la demagogia gubernamental, la propaganda oficial y los buenos deseos e intenciones de muchos dirigentes de centrales campesinas de estar cerca del poder a toda costa para, entre comillas, dialogar y negociar. Para muchos bastó la palabra presidencial como si ésta tuviera credibilidad y como si en verdad el presidente Peña Nieto tomara las decisiones fundamentales de las llamadas reformas estructurales. No fue suficiente la declaración del 14 de enero pasado del secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, en el sentido de que con la reforma del campo se persigue resolver el problema de la, entre comillas, inviabilidad de la producción agropecuaria rentable debido a la pulverización de la tierra y que, entre comillas, en este contexto se plantean 2 caminos, la asociatividad de los pequeños productores y un tránsito más rápido de la propiedad social a la propiedad privada, se cierran las comillas. Otros hechos desmienten la palabra presidencial de Colima. 1. En el primer foro de consulta para la reforma del campo llevada a cabo en Toluca el pasado 8 de mayo, la abogada general de la Zagarpa, doctora Mirel Rocati, en la conferencia magistral inaugural señaló, entre comillas, no hablamos de una reforma constitucional para desaparecer el ejido, sino para fortalecerlo y darle una mayor flexibilidad dentro de sus asambleas para que puedan disponer de sus parcelas, pues desde la reforma al artículo 27 constitucional es bajo el número de personas que han podido desincorporar sus tierras de manera legal,
lo han hecho de manera clandestina, con contratos privados y a precios bajos, pero no tienen la certeza jurídica del pleno dominio de su tierra. Reitera y confirma la aseveración del propio secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, en voz de quien está articulando e integrando las propuestas de reforma para el campo desde la Zagarpa. 2. En el artículo 8 transitorio de la reforma energética constitucional del pasado 20 de diciembre, se establece que, entre comillas, derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y explotación de petróleo y demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica a que se refiere el presente decreto, se considera de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. La ley preverá los términos y condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. Es decir, los intereses de las corporaciones mineras, gaseras, petroleras y eléctricas privadas, nacionales y transnacionales, tendrán preferencia por sobre cualquier otro uso del suelo y subsuelo en manos campesinas, sea que las tierras se dediquen a la agricultura, la ganadería o la actividad forestal, o que se destinen a la recarga de acuíferos, al cuidado de manantiales, a la conservación de la biodiversidad, al cuidado de centros ceremoniales, al establecimiento de centros de población, sitios turísticos, lugares de culto, etcétera, etcétera. Ningún derecho para los dueños, poseedores y pobladores de la tierra y del medio rural, todos para las corporaciones transnacionales. Y el gobierno estará obligado a defender el carácter estratégico de las corporaciones mineras, de energía y de electricidad. Las tierras, aguas, territorios y recursos naturales de ejidos y comunidades, y los modos de vida, cultura y los derechos de las comunidades campesinas e indígenas y sus poblaciones no son importantes, no son estratégicos, son secundarios, son prescindibles. Este es el corazón de la reforma peñista del campo. 3. Y para continuar en esta su real intención hacia la llamada reforma de gran calado para el campo, el presidente Peña Nieto envió el pasado 10 de mayo, como un regalo a las madres del campo, la iniciativa de leyes secundarias de reforma de la reforma constitucional en materia de energía, en las que se establece, entre otras cosas, la reglamentación al artículo 8 transitorio antes referido. Al respecto, vale la pena reproducir la excelente nota del 11 de mayo pasado de Andrea Becerril, reportera de La Jornada, que dice: proyecto de Peña obliga a la expropiación de terrenos en favor de petroleras extranjeras. Según la iniciativa, los dueños están obligados a pactar la venta o renta con ventajas para transnacionales. Dice Andrea Becerril: como parte de los incentivos a las petroleras extranjeras que inviertan en México, en la ley de hidrocarburos propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, se otorga a la Secretaría de Energía la facultad de ordenar la expropiación de los terrenos que resulten necesarios para el adecuado desarrollo de los proyectos de exploración y explotación de petróleo y gas que llevarán a cabo las empresas privadas nacionales y foráneas. La iniciativa, incluida en el paquete enviado por el Ejecutivo Federal al Congreso para la legislación reglamentaria de la reforma energética, crea una nueva figura jurídica denominada, comillas, servidumbre legal de los hidrocarburos, se cierran las comillas, mediante la cual las transnacionales podrán apropiarse de terrenos, bienes muebles y derechos requeridos para explotación y exploración de petróleo y gas cuando no hubieran llegado a un acuerdo sobre el precio a pagar con los dueños. Entre comillas, las servidumbres legales de hidrocarburos se decretarán en favor del asignatario contratista para la adquisición, uso, goce o afectación de los terrenos, bienes y derechos necesarios, se cierran las comillas, para realizar las actividades que ampara su contrato, señala el artículo 95 de esta ley. En el 91 se precisa que la industria de hidrocarburos es de utilidad pública, por lo que, comillas, tendrá preferencia sobre cualquier otra que implique aprovechamiento de la superficie o del subsuelo, comillas. Asimismo, procederá, comillas,
la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial o la afectación de terrenos. Se cierran las comillas. Los dueños de los predios, instalaciones o derechos, como el de vía, están obligados a pactar la compra o renta de los mismos. De lo contrario, desde el gobierno se los impondrán. La ley de hidrocarburos prevé un acuerdo negociado con la empresa extranjera sobre el precio de sus propiedades. Sin embargo, ahí también los consorcios llevarán ventaja, toda vez que se señale el pago de una, entre comillas, contraprestación que, comillas, deberá ser proporcional a las necesidades del contratista conforme a las actividades que quiera realizar, comillas, y podrá ser cubierto con, comillas, pagos en efectivo o en especie, incluyendo compromisos para formar parte de los proyectos y desarrollos de la comunidad. En caso de no lograr un acuerdo entre los consorcios extranjeros que vendrán a explotar el petróleo y los dueños de los terrenos y bienes que pretendan adquirir o rentar, se empezará un proceso de mediación ante el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales, pero en caso de que persista el desacuerdo, la Secretaría de Energía dará inicio al proceso de expropiación de los predios o a la constitución de una servidumbre legal de hidrocarburos por vía administrativa. Esta servidumbre legal de hidrocarburos comprenderá el derecho de tránsito de personas, el de transporte, conducción y almacenamiento de materiales para la construcción, vehículos, maquinaria y bienes de todo tipo, el de construcción, instalación o mantenimiento de infraestructura o la realización de obras y trabajos necesarios para el adecuado desarrollo y vigilancia de las actividades amparadas por virtud de un contrato o asignación, así como aquellos que sean necesarios para tal fin, detalla el artículo 102 de la Ley de Hidrocarburos. Se señala que esas servidumbres legales de hidrocarburos, comillas, se regirán por las disposiciones del derecho común federal, no el agrario entre paréntesis de mi parte, y las controversias relacionadas con las mismas, cualquiera que sea su naturaleza, serán de competencia de los tribunales federales. Para los dueños de los terrenos expropiados habrá una indemnización fijada a partir de peritos valuadores privados que las partes deberán pagar. El mecanismo será igual en el caso de las contraprestaciones para bienes sujetos a ese mecanismo de, comillas, servidumbre legal de hidrocarburos. Termina el artículo de Andrea de Serrín. Como vemos, la reforma de gran calado de Peña Nieto enseñó el cobre. Van por la privatización acelerada del ejido y la comunidad. Van por el despojo de los recursos naturales de los campesinos y pueblos indígenas del país. Van por terminar el objetivo del Telecán y la contrarreforma salinista de 1992, es decir, acabar con el campo mexicano, ceder la soberanía alimentaria, expulsar a la población rural y volver a concentrar la tierra, el agua y los territorios rurales en pocas manos, manos transnacionales. Las organizaciones campesinas e indígenas y sus aliados de los movimientos y organismos ciudadanos deben organizarse con autonomía e independencia para frenar esta agresión del capital transnacional, no participar en la simulación de la consulta e impulsar su propia agenda de cambios de fondo de la política pública hacia el campo, previa reorganización y acumulación de fuerzas. Otro campo es posible, otro campo es urgente, otro campo es necesario para todos y todas en México, pero no el campo de las transnacionales, no el campo de la contrarreforma peñista, un campo con campesinos y campesinas, un campo con derechos humanos plenos, un campo con autosuficiencia alimentaria, un campo con reconocimiento y fomento al enorme potencial productivo de la pequeña y mediana agricultura, un campo con otro sistema de producción sustentable, con producción local de insumos, con agricultura de conocimientos integrados, con cuidado del suelo y produciendo alimentos sanos y frescos para toda la población. Un campo con una agricultura de baja emisión de carbono y alta capacidad de resiliencia climática, un campo sin transgénicos ni monopolios, un campo con vida buena para todos y todas, con dignidad y ciudadanía plena, un campo con respeto al derecho a no migrar. Por ese otro campo debemos organizarnos, luchar y alcanzar las organizaciones campesinas e indígenas y sus aliados izquierdistas, progresistas, democráticos y nacionalistas de las ciudades. Por ese otro campo debemos luchar y perseverar hasta lograr la victoria. Una vez concluidas las llamadas reformas estructurales del 2013,
reforma energética, reforma fiscal, reforma educativa, reforma laboral, reforma de telecomunicaciones y reforma financiera, es decir, las reformas requeridas por los intereses corporativos transnacionales, Enrique Peña Nieto arrancó el año 2014 privatizar el ejido, despojar sus recursos naturales, el cobre de la reforma del campo peñista. Un pretexto de desburocratizar y simplificar los procedimientos establecidos en la ley agraria desde 1992 a raíz de las contrarreformas salinistas. 2. Profundización del modelo fallido de libre comercio y de soberanía de las corporaciones transnacionales después de 20 años del fracasarse con el anuncio de que ahora le tocaba al campo su reforma estructural. En efecto, el pasado 6 de enero, en un acto priista-cenecista, el presidente Peña Nieto informó del arranque de un proceso de diálogo y consulta con los productores agropecuarios y organizaciones campesinas del país para una reforma de gran calado, según ellos, para el campo mexicano. Inmediatamente diversas voces independientes del movimiento campesino advirtieron de 5 graves amenazas de la llamada reforma del campo peñista, a saber, 1. Privatización acelerada del ejido y la comunidad bajo